Bueno, vamos a tratar de hacer un breve resumen de lúdicas. Toda la materia en el primer cuatrimestre. Bueno, en principio, definición de juego. El juego es una actividad lúdica y motora que involucra a todo el individuo, es decir, cuerpo y alma, e implica el aprendizaje de la comunicación, o sea, interviene el aprendizaje, la comunicación y la socialización, el aprender con el aprendizaje, el concepto de aprender. Después el deporte es toda actividad física reglamentada que usualmente tiene un carácter competitivo. Interviene todo esto de que haya, o sea, que venga una institución ya de arriba, vengan reglas, vengan en dónde se tiene que jugar, de qué manera, qué está permitido y qué no, está institucionalizado, se necesita un entrenamiento previo, etc. O sea, el deporte es mucho más rígido que el juego. El tiempo, el espacio, las reglas, las habilidades motoras requeridas. Por ejemplo, en el caso del juego, las habilidades motoras son las básicas, que es correr, saltar, agacharse. En cambio, en el deporte ya está la técnica específica, como en el remate de vóley, hay una técnica específica que tenés que hacer y una táctica específica, hay formaciones, hay sí, tácticas. En el fútbol depende de cómo pongas a los jugadores, tienen distintas funciones y así es todo mucho más cuadrado, digamos. Y también importante que psicológicamente el juego aboca diversión y placer y el deporte frustración, estrés, aunque también hay placer, ¿no? Después pasamos a las medidas de seguridad y prevención, que esto se puede resumir como que la seguridad está muy vinculada con la planificación. Mientras mejor planifiques, más seguridad va a haber. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando te llaman de un colegio para trabajar, es muy importante no ir directamente en el horario que se te solicitó para trabajar, sino ir antes o después, como para poder ir al colegio, conocer el lugar de trabajo, conocer a los niños con los que vas a trabajar, la maestra de esos niños, que va a ser muy importante nutrirte de ella porque es la que más pasa tiempo con los niños y más los conoce. Los materiales con los que contás también es importante, la infraestructura del lugar para vos poder ir y controlar que esté todo en orden y si algo no está, dejarlo asentado, anotado en un documento, comunicárselo a la directora, al director, lo que sea, para dejarlo asentado y vos también ya liberarte de esa responsabilidad, porque ya lo subiste para que alguien se encargue de eso. Después está el tema de son dos conceptos fáciles, está custodia tutelar, que es lo que los padres nos ceden a nosotros. Voy a empezar, vuelvo. Está el primer concepto, patria potestad, que son los derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos, ¿no? Y cuando los chicos, los padres los dejan en la escuela y están en nuestra hora, los padres nos ceden esa patria potestad, ¿no? Y nos dan lo que se llama custodia tutelar, que básicamente nosotros somos responsables de esos chicos en esa hora que están con nosotros. Por eso es muy importante cuando, por ejemplo, se van antes de hora, dejar todo en un documento, en el documento de... Tiene un nombre. En el
no me acuerdo, pero dejaron un documento, bueno, el chico tal, a esta hora le devuelvo la custodia tutelar a la madre tanto. Dejarlo todo bien documentado para después, si algo pasa, eh, no cargar con esa responsabilidad. Eh, no podemos medicar a los niños, todo accidente informado en el cuaderno de accidentes, consumo de detalle, etc. Después, como un profe debe ubicarse. Hay unos ítems, como por ejemplo el que los alumnos nunca tienen que estar fuera de nuestro campo de visión o el menor tiempo posible, saber dónde ubicarse cuando estoy al aire libre, que yo como profesor, mis alumnos están acá y el sol y el viento me tienen que dar a mí de frente para que a ellos no les moleste y me presten atención. También si hay circulación de personas, lo mismo. Las personas que pasan y circulan, trata de que no estén atrás tuyo, porque si no van a distraer a los niños, que estén atrás de ellos, para que te miren a vos y tengan la menor cantidad de distracciones posibles y te presten atención. Eh, También hay unas formaciones específicas, que es una boludez, de que los niños o estén en una formación de yo profesor y los niños en formación de U alrededor mío, o en ronda, eh, o en B, o en hileras. Son distintas formaciones tradicionales para favorecer el desarrollo de una clase y con el objetivo este de que me presten atención, básicamente. Bueno, también marcar un lugar específico en el que siempre nos vamos a juntar cuando sea mi hora para ahorrar tiempo, así que no haya malentendidos, expresarse de manera respetuosa, eh, como en un ámbito formal, que nuestros alumnos no son nuestros amigos, básicamente. Y también importante que en el jardín y en el primario explicar con frases cortas y concretas, porque ellos entienden mayormente por los sentidos, y me tengo que también apoyar en la demostración de los ejercicios. Ya en el secundario ahí sí empiezan a simbolizar, empiezan a poder abstraerse y poder entender una consigna sin que nosotros se lo tengamos que mostrar. Eh, Esto ocurre a los 10, 12 años, entrando al secundario. Eh, Aunque bueno, puede ser que esto se atrase por los altos niveles de ansiedad que hay y temor a la frustración, que igualmente en el secundario capaz te piden que muestres el ejercicio de todas formas. Después, teorías del juego. Hay 4 teorías que son distintas ramas que justifican la importancia del juego. La primera es la psicoanalítica de Freud. En resumen, Freud dice que el juego en los niños ayuda muchas veces a mostrar, por ejemplo, traumas o situaciones de violencia quizá que los chicos no pueden verbalizar, pero en el juego se muestra. Eh, no sé, por ejemplo, actitudes agresivas en un juego, empuja, muerde. Bueno, todo esto es con un equipo de trabajo que también se tiene en cuenta, pero bueno, uno presta atención a eso porque muchas veces los niños nos comunican eso mediante el juego. Freud también va a hablar de, eso también lo vemos en psicología, pero bueno, un refuerzo, que es el yo, el super yo y el ello. El yo es la parte consciente, el super yo es la parte responsable de mía, como el angelito. Y el ello es como el diablito, que es la parte que quiere satisfacer instintos, que no le importan las reglas, ni la moral, ni la ética, ni todos los valores sociales, solo quiere satisfacerlo, satisfacer el instinto de lo que se me canta hacer. Y el super yo, un concepto importante es que se configura con mi ambiente, especialmente entre los 0, o sea, entre el nacimiento y los 6 años, y se configura con el no de los adultos y el por qué.
no hagas eso porque tal cosa, no hagas lo otro porque tal otro. Eh, Muchas veces los niños tienen esta falta del super yo, de, de lo que tengo o no tengo que hacer, lo que está bien y lo que está mal, por la falta de reglas que le ponen, la falta de límites puestos por sus padres o los adultos mayores que conocieron. Eh, y bueno, Freud eh, nos va a hablar bueno, de la hipnosis, que también es una técnica de relajación donde el paciente está consciente, pero lo suficientemente relajado para entrar en el inconsciente, que es lo que le interesa a Freud, porque Freud piensa de que la gran mayoría de todos nuestros actos y pensamientos surgen de una capa muy interna en el cerebro que se llama inconsciente, que ahí ocultan todos nuestros miedos y traumas que no podemos salir a la luz, no podemos sacar a la luz, y él quiere entrar ahí. Y ahí viene lo del niño, que en el niño no puedes hacer una terapia verbal como el psicólogo clásico, así que ahí viene el propósito del juego, ¿no? Eh, ok, el iceberg de Freud, consciente, subconsciente e inconsciente. El consciente es mi parte consciente de la que me puedo valer, que me puedo dar cuenta. Después está el subconsciente, que son mis recuerdos y cosas que yo puedo acceder entrando a la memoria. Y el inconsciente es esa parte prohibida de alguna manera porque es muy dolorosa para nuestro cerebro, para nosotros, así que nuestro aparato psíquico le pone un candado, digamos. Bueno, el siguiente ese fue teoría de Freud. Ahora, de Piaget, que Piaget lo que le interesa es el conocimiento humano, cómo aprendemos. Y va a decir tres conceptos importantes. El primero es el equilibrio cognitivo, que es nuestro estado normal. El cerebro busca siempre el equilibrio, el balance, la homeostasis, estar tranquilo, digamos. La estructura de conocimiento son todos nuestros conocimientos previos, ¿no? Todo lo que sabemos. ¿Y qué pasa? Cuando nos exponen a un tema nuevo, se produce un desequilibrio cognitivo. Desequilibrio cognitivo es justamente eso, no entiendo un tema y mi cerebro entra en una mini crisis, digamos, que empieza a una situación estresante, no entender algo, se produce un desequilibrio cognitivo. Y para volver a este equilibrio cognitivo, es decir, entender el tema, va a pasar por tres fases. Voy a pasar por tres fases, ¿no? La primera es la asimilación, que es la fase inicial a toda adquisición nueva de información. Es cuando la recibimos y la empezamos a juntar con nuestro conocimiento previo, con nuestra estructura de conocimiento, es decir, con lo que ya sabemos. Tema nuevo, lo que ya sabemos, nuestra estructura de conocimiento. La primera etapa, que es la asimilación, es tratar de acercar este conocimiento nuevo a lo que ya sabemos. La segunda es la acomodación, donde se va acomodando de a poco este contenido nuevo a nuestra estructura de conocimiento previa, que es de nuevo lo que ya sabemos. Y finalmente la adaptación es cuando el conocimiento nuevo finalmente ya está adaptado y forma parte de nuestra estructura de conocimiento, ya forma parte de nuestro bagaje de conocimiento, todo lo que sabemos ya forma parte, ya se adaptó. Entonces, asimilación, apenas entra el conocimiento nuevo, apenas aparece, desequilibrio cognitivo, etcétera, estrés.
Acomodación está en la parte de que se va acomodando y formando estructuras nuevas con nuestro conocimiento previo, con lo que ya sabemos, y finalmente lo adaptamos. Después, tercera teoría del juego, aunque esta teoría fue de cómo aprendemos, porque está mezclada, no importa. Estas últimas sí son del juego. Exceso de energía de Spencer. Spencer es un sociólogo, y lo que va a decir es que el juego para él se produce de la siguiente manera. Nosotros en nuestra sociedad actual, como ya no necesitamos usar nuestra energía para buscar alimento, para defendernos de un depredador, para la reproducción en masa, como tenemos ese exceso de energía, lo volcamos al juego. Listo. Después, cuarto, teoría de Skinner. Va a decir un poco lo mismo, un exceso de energía que se libera mediante el juego, pero en este caso no es el juego tradicional, sino mediante actividades artísticas. Liberamos esa energía excedente mediante el dibujo, la pintura o el tocar un instrumento. Listo, cerramos ese tema. Ahora vamos. Características de los niños según edades. La primera es de 3 a 5 años. Son agresivos físicamente porque todavía no desarrollaron el habla. Sus amistades son efímeras, no pueden seguir reglas complejas, recordemos, tienen que ser simples y pocas. Son egocéntricos por naturaleza, solo piensan en ellos y en satisfacer el ello de Freud, es decir, satisfacer el diablito, los instintos, etc. No pueden mantener la concentración por mucho tiempo. Bueno, ahora con la tecnología de TikTok mucho menos. Por eso tenemos que darles actividades variadas y nuevas constantemente para que no se aburran y se vayan, porque si se aburren y se van, eso es muy malo porque estamos generando una sensación, un sentimiento feo, displacentero al juego. Eso tenemos que tratar de que no pase. También no respetan los turnos y tenemos que darles materiales iguales a todos para que no se peleen entre ellos. Es importantísimo que en esta edad conozcan lo que es el límite. Ahí en esta edad va a predominar decirles el no hagas esto, no hagas aquello, que entiendan las reglas y el porqué de estas reglas, siempre explicarles el porqué. Entrando a la primaria, entre los 6 y los 8 años, van a pasar del egocentrismo, van a mantener actitudes egocéntricas, pero van a ir a la interacción social, ya no tanto en ellos y nada más. Van a pasar de la agresión física a la verbal, van a poder aprender a hablar y desarrollar eso para defenderse o agredir. Sus amistades van a ser duraderas, pero en pequeños grupos. Se configura la autoestima, por eso nos van a estar preguntando todo el tiempo, profe, ¿está bien así? ¿Está bien así? ¿Lo estoy haciendo bien? Y nosotros, bueno, claramente tenemos que estimular esa autoestima para bien. Si hay que hacer críticas, tienen que ser puntuales y pequeñas. Y también son a esta edad, los 6 a los 8 años, son los justicieros de las reglas. O sea, acá es clásico escuchar, profe, Juancito no está haciendo esto, no está siguiendo las reglas, etc. A partir de los 8 años dominan su esquema corporal, es decir, saben perfectamente cómo usar su cuerpo en el espacio. Están como en esa edad perfecta donde todavía no pegan el estirón y ya pueden, ya tienen dominio de su cuerpo. En los 9 y 10 años es el surgimiento de los líderes. Acá el líder hay dos tipos. Líder positivo, no se impone, surge usualmente porque se destaca en algo, ya sea es inteligente, es sociable o es bueno en un deporte o en los deportes.
También existe el líder negativo. Este, por personalidad, intenta dominar el grupo por la fuerza, de manera física o verbal. Generan violencia en el grupo, suelen surgir por no ser aceptados, y es muy importante que nos encarguemos de este, no lo matemos, pero sí tratar de averiguar por qué es esto, tratar de solucionarlo, hablar con la maestra, con los padres, con los directivos o entre él y yo, eh, porque si no nos van a descajetar la clase, básicamente. Además, no es bueno para él ni para el grupo tener un líder negativo. Nadie quiere un líder negativo, básicamente. También como asterisco importante de que no hacerle jugar juegos a niños, no hacerles jugar juegos que no se correspondan a la edad. Por ejemplo, carrera de relevos para chicos de 6 años no es apto porque son egoístas, no saben seguir reglas complejas, no saben jugar en equipo. Es un punto importante. Después Piaget va a hacer una clasificación de juegos. Ahora vamos a ver clasificaciones de juegos en función de las etapas evolutivas, o sea, en función de la edad. La primera es juegos sensoriomotrices. Acá vamos a estimular los sentidos mediante juegos y acá predomina la actividad física. Después está el juego simbólico. Acá el niño le va a otorgar significado a objetos inanimados, como por ejemplo darle un palo de escoba y que lo trate como un arma, como una espada, como un caballo. Y después finalmente el juego de reglas, que a medida que van creciendo y se van haciendo más grandes ya pueden entender este tipo de juegos de reglas, seguir reglas simples o complejas. Después está en base a los contenidos de la actividad lúdica. En base a los contenidos pueden ser juegos expresivos, actividades de manipulación, dramatización, de movimiento. Esto me suena más, lo entiendo yo como una especie de teatro o cuentos motores. Después está el juego simbólico, que es lo mismo que el anterior, darle vida a objetos inanimados. El juego cognitivo, que es la actividad exploratoria, lingüística, lógico-matemático, desarrollar aspectos intelectuales. Y finalmente juegos grupales. Después está en base al accionar del profesor, o sea, en base a la intervención o participación que nosotros como profesores tengamos en el juego. El primero es el juego espontáneo y libre, donde el chico elige qué va a jugar, nosotros no tenemos ningún tipo de participación. El juego acompañado, que el profe no participa directamente, pero damos consignas pequeñas, como por ejemplo doy una pelota y digo que solo se puede usar con el pie. Y finalmente el juego guiado, donde yo como profesor pongo exactamente las reglas y todos los procedimientos con los que se va a jugar un juego. Y en base al espacio a desarrollar, pueden ser juegos de interiores, juegos en grandes espacios o en lugares especiales como un natatorio. Y después está en base al trabajo sobre los sentidos, que es básicamente eso, juegos para trabajar los sentidos del ser humano. Ahora pasamos a... ya creo que esto es lo último. Vamos bien de tiempo. Está bien. Esta es la clasificación de juegos motores según Jorge Gómez. Se clasifican en dos: juegos individuales y juegos grupales. Juegos individuales lo pasamos rápido porque no es la gran importancia. Son tres: juegos exploratorios, donde introducimos un nuevo objeto para que lo conozcan y estimulen otras partes de su cuerpo y su cerebro. Una pelota como de básquet, que ya no es una pelota nueva, probablemente una pelota con la que nunca jugaron, tiene otra textura, otro rebote, etc. El juego simbólico, lo mismo de antes. Simbólico es darle un simbolismo, o sea, darle un significado a un objeto inanimado. Y por último el juego tarea, que son asignarle tareas con diferentes objetos, como por ejemplo la pelota de básquet que dijimos antes, meterla en un aro.
Después, y de estos 3 juegos que hablamos, se pasa al mini deporte individual, que es ir de a poco inculcándolo en el deporte individual, ya sea gimnasia, atletismo, natación. Pasamos de estos 3 juegos a el deporte. Y luego estamos los juegos grupales, que tienen varias clasificaciones. Primero está el juego masivo. El juego masivo es donde todos los chicos del grupo juegan por sí mismos, o sea, no hay equipos como tal, cada uno hace lo que puede para ganar y sobrevivir, no hay cooperación y tiene que haber obligatoriamente persecución y huida. Tiene subdivisiones que no me parecen que sean muy relevantes, como por ejemplo está el todos contra uno, que acá un ejemplo de juego es el oso dormilón, donde serían todos tienen que agarrar a uno que se escapa, uno corre y todos tienen que tratar de atraparlo. Después está el todos contra todos, el uno contra todos, por ejemplo la mancha, donde uno que es la mancha tiene que tratar de atraparlos a todos, bueno, al menos a uno. Esto como que va, si lo van notando, todos contra uno es para más o menos chicos de 3 años, porque la mancha es más difícil de entender, de que uno es la mancha que tiene que agarrarlos a todos, que todos tienen que agarrar a uno. No importa. Después, como parte de los juegos grupales de la clasificación de juegos motores de Jorge Gómez, primero tenemos juegos masivos, que ya hablamos. Segundo, juegos con formaciones y o refugios. También juegan por y para sí mismo, tiene persecución y huida igual que juegos masivos. La diferencia es que son en espacios reducidos. Por ejemplo, el patoniato, esto es un juego con formación en círculo, después con formación en fila, con refugios. Esto me hace acordar al Polyladron con refugio. No, perdón, esto viene después del Polyladron, no dije nada. Bueno, ya vimos, juegos masivos, juegos con formaciones y o refugios. La mancha casa puede ser, juego con refugio. Ahora, juegos por bandos. Ahora sí, hay equipos como tal, es un equipo contra otro equipo, ya hay cooperación, como podría ser el Polyladron, o hay uno que se llama la mancha pulpo, que en un espacio por hileras están las manchas y los otros tienen que tratar de pasar al otro lado sin ser tocados como un equipo. Bueno, estos juegos por bandos pueden ser con contacto, lo que quiere decir que un mismo equipo comparte un mismo espacio de juego coexistiendo. Y el sin contacto es lo mismo, pero sin compartir un espacio como tal. Puede ser sin contacto con pelota, como podría ser los quemados, ok, y con contacto con pelota, pues estoy entendiendo mal esta parte. Bueno, igual no me parece muy relevante, verdaderamente, aunque es verdad que no la entiendo lo suficiente para poder explicarlo. Así que vamos a pasar con lo último, que son juegos de fundamentación y juegos aplicativos, que es lo mismo que lo que vimos en los juegos individuales. Es la parte donde ya inculcamos a los chicos al deporte, pero no es el deporte como tal, es una fase anterior al deporte. O sea, sin seguir las reglas al pie de la letra, pero que se parecen al deporte en cuestión. Son los primeros juegos para tener contacto a dicho deporte, como por ejemplo, qué sé yo, vamos, al fútbol
Eh, no, mejor al vóley. Se me ocurre un ejemplo mejor al vóley. Un ejemplo de un juego de fundamentación y aplicativo es en el vóley. Viste que en el vóley vos no puedes agarrarla. Vos tenés que siempre ir tocándola acá o acá para pasarla del otro lado. Bueno, un ejemplo de estos juegos de fundamentación y aplicativos que le hacen a los niños para que se podéis meterlos en el deporte es que cuando la pelota viene la pueden agarrar, la pueden pasar al otro, el otro la puede agarrar y después la puede pasar, para que de a poco vayan entendiendo las reglas sin que sean muy caóticos, porque el vóley o el básquet u otros deportes son deportes, bueno, en general los deportes son complejos y está bueno dividirlos en partes para que los niños los puedan entender y entender las reglas, la técnica, etcétera. Y con los juegos aplicativos eh, viene la palabra de aplicaciones reales de la técnica. Porque esto que vimos recién viene de los juegos de fundamentación para tener la fundamentación del juego, las bases, y los aplicativos ya es aplicar la técnica. Es decir, yo estoy jugando al vóley, ¿no? Y quiero que los chicos empiecen a rematar. Y usualmente, como capaz tienen la técnica, es decir, las practicamos individualmente sin que sea un partido, pero les da vergüenza aplicarlo porque piensan que van a fallar o porque es difícil de aplicarlo en un partido. Así que un ejemplo de un juego aplicativo es que, por ejemplo, si están jugando un partido de vóley y les digo, si usan la técnica de remate, ya es un punto, aunque lo erren. Y si usan la técnica de remate y pasa la pelota del otro lado, son 2 puntos. Obviamente en el vóley real no es así, pero es una estrategia metodológica para que empiecen a implementar esa técnica, darles un incentivo. Así que eso sería todo.